usted que ora just like you pray muy seguido, often. nadie dice amén, ¿verdad? Nobody says amen. Y dice que se convirtió en una mujer llamada Lidia And it says that it became a woman that was y named, otros tantos and también a se couple others convirtieron. converted. Otra situación que pasó también ahí en ese mismo tiempo, Another situation that happened around that same usted time. que tiene una Biblia del Nuevo Testamento, You that have a Bible with the New que Testament, debe de tenerla, that it should porque have somos it, cristianos, because we are Christians. aunque es extraño, hay cristianos que creen en el Nuevo Testamento y hay unos que no creen en el Nuevo Testamento. Even though some people believe in the New Testament and others don't. Y realmente ese punto lo vamos a tocar hoy. And we will touch on this topic. Y dice la palabra que había una muchacha por ahí que andaba siguiendo al apóstol Pablo. No andaba atrás del apóstol Pablo, Pablo predicaba y ella andaba confirmando lo que hacía. That she was behind Paul, confirming what he did. Pero esa niña era But this young woman influenciada por un espíritu de adivinación. was influenced by a Y spirit of ese fue el divination. segundo acontecimiento que pasó en ese tiempo. And this was the second happening that happened in that time. Luego pasó otro bien maravilloso, que sería Then el another tercero. marvelous happened, which was the third. Pero el tercero verdaderamente es que Pablo y Silas quedaron encarcelados en esa ciudad. Was that Paul and Silas were locked up in this city. Y como el Señor le ha dado dones a las personas, And the Lord Bless has you. given gifts. Thank you. aquellos hombres presos allí These con imprisoned men, esposas, no vaya a pensar mal con esposas nuevas, esposas de esas que aprisionan aquí en la mano. don't think wives, Sí, porque sabe que el diablo es muy Handcuffs. mentiroso, le mete uno ideas en veces que no van bien. because the devil's a liar and he gives you weird ideas. Dice que los tenían rodeados de soldados allí para que no fueran a escaparse, que se Says iban a that they were- escapar esos hombres de Dios. It says that they were surrounded by guards. Y la cuarta cosa que pasó, And the fourth thing that happened, que el Señor oyendo la alabanza, los cantos that the Lord y hearing the la praise and compasión worship ahí and entre los songs, que estaban ahí encerrados, dice que las puertas se abrieron automáticamente y entonces no había nada automático, hermano. it says that the doors automatically opened, and back then there was nothing automatic. No había ascensores, There were no sensors, pero había el creador de los sensores. but the creator of the sensors. Y pues el carcelero allí pensó que ya había terminado de acuerdo a sus reglas. Y aconteció que el cuarto acontecimiento, And the fourth happening happened. que a través del acontecimiento que pasó, tembló el lugar, las esposas de hierro que tenían se les cayeron, las puertas se Handcuffs and abrieron chains fell off, the doors opened, y este señor se iba a suicidar, and this man was going to commit suicide. porque era la ley de entonces, si alguien dejaba escapar a un preso, Because it was the law back then, if somebody left pues iba a somebody morir. that was in prison, No había they would juicio, die. no había nada, simplemente nomás lo There was no ponían ahí en el judgment. paredón y ya. They would just put him there. Y aquel hombre se arrepintió también, And that tenía que man arrepentirse, also pues iba a morir, repented. ¿verdad? He had to repent because he was going to Antes die. de morirse usted arrepiéntase, si anda Before mal dying, por ahí, repent before you porque die. los cristianos en vez andamos mal Because sometimes Christians were on a bad path. y hay que tener cuidado con eso, And we need to be careful with that. porque si no hay arrepentimiento no Because hay cielo. If there is no repentance, there's no heaven. Ay, hermano, pero yo me arrepentí hace tanto tiempo. Sí, pero Brother, I no viva en repented a el long time pecado, ago. porque el Don't pecado es live in sin, peligroso. because sin is dangerous. Aquel hombre This man pidió luz, ¿qué hacer? Porque pues ya las puertas estaban abiertas y el apóstol Pablo le dijo, no, cálmate, cálmate. Aquí estamos todos apostle todavía. calm down, everybody's still here. Y dice la palabra que aquel hombre en esa noche, He said that man in that igual que el night, estudio que dimos el día de ayer, just like the study we gave yesterday, le platicaron la historia del evangelio a este señor they talked or told the gospel to this man, y llegó al grado que hasta se bautizó él y la familia. and he and his family were baptized. Ahora sí, de modo que ahora sí vamos a leer el texto bíblico Now we will y read se the va a dar biblical cuenta text. por qué el título que le pongo se llama Guardaos.
And you will see why I put this name, ¿Estamos listos? guarded. Filipenses 3, 1 al 3. Philippians 3, 1 through 3. Déjeme ponerme los otros porque si no voy a tartamudear. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. 2. 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Ese es el texto clave. This is the key text. 3. 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Me acompaña ahí en su asiento con un amén. Join me there in your seat with an amen. Permítame orar un poco. And we Padre, pray. te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Porque eres bueno y porque seguirás siendo bueno. Suplico tu misericordia, Señor, sobre mí, en este momento específicamente, no porque no me la has dado, porque la necesito ahorita para hablar de lo que tú pusiste en el corazón del apóstol Pablo, donde tú lo inspiraste para hacer esta exhortación a aquel pueblo que algunos ya te conocían y otros irían a conocerte. Por ello, mi Señor, suplico que fluya tu Espíritu Santo a través de mí y que yo pueda desglosar lo que este verso, ¿qué quiere decir este verso? ¿Por qué llama a individuos así? ¿Quiénes son esos individuos? ¿Y qué es lo que hacen esos individuos? Te lo suplico, Señor, poniéndome en tus manos, confiando en ti, no en la carne, como dice la palabra, cediendo este momento a la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los oyentes y que cada uno medite lo que vamos a estar hablando y que tu Espíritu Santo tome control si acaso viniera el maligno a hacer algún escándalo, ya que Él es poderoso para restringir nuestras vidas, para restringir el mal. Y después de todo ello te daré a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. La palabra perro se oye muy mal, ¿verdad? The word dogs sounds bad. ¿Alguien lo había meditado ya? Has anybody meditated? Esta palabra perros This word dogs. en aquel tiempo y a lo Those mejor times, todavía. and maybe even still. Número uno, a los Number a one, los samaritanos to the Samaritans, les llamaban perros. they would call them dogs. Oiga, qué malos eran los judíos, ¿verdad? The Jewish were so mean. Les nombraban perros porque ellos no tenían la enseñanza limpia They called them dogs because they didn't have a clean teaching. y porque eran los que estaban afuera de Israel, de la ciudad de Jerusalén. And because they were outside of Jerusalem. E inclusive usted mira eso cuando la mujer samaritana le You dice can see this. a Jesús. And the Samaritan woman tells Jesus, Se extraña de que un judío le diga dame de beber, ¿verdad? it's weird for Era you to ask consecuencia de eso. for a drink. It was consequence to this. Analizando, estudiando comentarios y estudiando diccionarios, encontré que la palabra perros Analyzing and going through dictionaries, I found out that the word dogs, para nosotros es una palabra muy dura, pero tiene la misma connotación que tenían los judíos. for us, it may be a harsh word, but it has the same connotation for Jewish.
Se les nombraba perros porque el apóstol Pedro dijo They were called dogs because Apostle que muchos de ellos Peter said habían a lot of them abandonado la palabra, had abandoned the word. y la metáfora que dio fue And the metaphor he gave de was que el perro vuelve that the dog comes a back comer su vómito, to his vomit, dando a entender si el giving to pastor, understand that if the pastor, que el Señor no lo permita, el Señor me guarde, keep me, dejara de servir al Señor were to stop, y que me volviera al mundial otra vez. Eso stop se working for the Lord llama and to go to the world volver a again. comer la basura que comía. That's called going back and eating the same trash I ate. Por eso el apóstol Pedro dijo esto acerca de That's why Apostle Peter esta ilustración, más bien esta metáfora gave this acerca de aquellas metaphor. personas. Los perros, Dogs. el mismo Señor Jesús le mencionó a una Jesus mujer sirofenicia himself que buscaba ayuda, to seek help. pero el Señor Jesús fue más, ¿cómo le dijera? Más amable. But Jesus was more loving. Él dijo, no es lícito dar a los perrillos lo que es dado para los hijos, It's not convenient to give dándole a entender a la mujer, to dogs what is for children, no he venido a los de afuera, saying I have not came for those that are outside. porque el plan de Jesús The era plan of venir a Jesus los was judíos, to come to the Jews, salvarlos del pecado, save them from sin, y lo demás and everything else estaba nada más en profecía, was just in prophecy. había que cumplirse, It needed to be y fulfilled, eventualmente se cumplió. and eventually it was fulfilled. Aunque Jesús Even though mencionó Jesus eso, mentioned this, lo mencionó con amor y misericordia, mentioned it with love and mercy, y le dio crédito a la fe de aquella mujer atormentada, and he gave credit to this tormented woman's faith, y hizo una buena expresión de ella, and he gave a good expression of her, sabiendo que ella no era de Israel. knowing that she was not of Israel. Él dijo, He said, grande es tu fe, mujer, your faith porque de esta fe Because of en this Israel faith. no la he encontrado todavía. in Israel I have not found it yet. ¿Quién son estos perros? Who are these dogs? Estos perros mencionados, ellos lo These mentioned atribuían, dogs. tanto el Señor Jesús como el Like apóstol Jesus. Pablo, And Apostle Paul, aquellas personas que conocieron el Evangelio those people that knew the gospel y lo torcieron. and they twisted it. Empezaron a alabar al Señor, empezaron to a hacer praise todo the a sus Lord. propias They ideas, started to do everything with their own ideas. y ese es el título que se le da a una persona que maltrata la palabra del Señor. And this is a title that is given to somebody that mistreats the word of God. Esa palabra es efectiva el día de hoy. This word is effective today. Vamos mirando una porción Let's look en la carta de Judas. at a portion in Jude. Allí miramos las tres cosas que mencionó en el Señor en Filipenses: We see the things that the Lord mentioned. perros, Philippians, dogs, ministros ministers, y ¿quién se acuerda qué más dijo? Yo aquí lo tengo, pero estoy haciendo un test a ver quién se acuerda. ¿Nadie? Bueno, tienen que leer más bien, ¿eh? Los mutiladores, hermanos. ¿Qué es mutilar? mutilation. What is to mutilate? Es destrozar, It's to romper, break, maltratar. to mistreat. Vamos a ver a Judas. Judas da una idea acerca de lo que es esto. Let's go to Jude to get an idea of what this is. De personas, Of people. trabajadores Workers que trabajaban that worked en la obra, in the works. y que estas personas These people, desde el principio from the beginning, y hasta el día de hoy and even existen. until today, they still exist. Judas verso 8 da una referencia a lo que leímos. Jude verse 8 gives us a reference of what we just read. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Verse 8. Likewise, also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. Dignitaries. Ese es un verso que enseña lo que es mutilar, lo que es maltratar la verdad de Dios, lo que es las instrucciones de Dios. This is a verse that shows. Y ahora si leemos el verso 11 nos vamos a dar cuenta Now, if we read 11, también de otras tres cosas, me parece. we'll find out 3 other things. Vayamos al 11. Let's go to 11. Dice la palabra: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En el lugar de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Woe to them, for Aquí they habla have de gone in the tres way personas, of Cain, have run como greedily. usted y como yo, You find 3 people here, y el like you and I. Espíritu Santo nos Holy nos Spirit exhorta en este día en el amor exhorts del us Espíritu Today in the Santo, love of the Holy Spirit, que for us meditemos, to meditate. que no confiemos en la carne, For us not en to trust in nuestras the flesh, ideas, in our ideas. porque nosotros podemos fallar de un Because we can momento a otro Fell in one moment to y another. caer en una confusión, Fall hermano, in confusion, brothers. que no importa qué tan santo sea But usted, it doesn't matter how holy you are. usted puede llegar a You confundirse can come to hasta become perderse. confused, even be lost. ¿A qué me refiero con eso? What do I refer to this? Los que han leído la historia del rey David Those that have read the story of David, saben que Dios opinó acerca de David que David era el hombre que andaba de acuerdo al corazón de Jehová, ¿verdad? God said he was, or opinionated that he was a man. Pero cuando él According to the entró a heart of un God. pecado, When he fell in sin, si usted lee la historia con cuidado if you read the story carefully, y usted recuerda lo que Dios dijo de David, and you remember what the Lord said of David, usted se va a sorprender y va a decir, pero ¿cómo es posible que este señor hizo tanta cosa tan horrible? you say, how is it that he did such terrible things? Al grado que cuando fueron lo confrontaron, That when they went se and confronted condenó him, a sí mismo. he condemned himself. Mi opinión, My opinion, mi exhortación en el amor de Dios my exhortation es in que the no love of Christ. confíe en qué tan santo, qué tan santa es usted. Don't trust in your holiness. Le voy a decir algo que se oye muy mal. I will say something that sounds a little bad. El reformador Martín Lutero, Martin Luther, él era muy apegado a la palabra de Dios. he was very, Él enseñó que Close to the no word of God. confiáramos en nosotros. he would say to not trust in ourselves. Dijo, es cierto que Dios nos impuso He said it's true su salvación. that God gave us his salvation. En inglés y en español English, se llama in Spanish. imputarle algo que no tiene uno. Dijo, pero seguimos siendo pecadores. But we are still sinners. ¿Sabe qué tan horrible dice que somos? You know how bad it says? Dice we que are? somos como un cono Says- de excremento. Está asustable esa cosa, ¿verdad? Y que solamente estamos cubiertos como con una copa de nieve. And it's En like otras if we're palabras, just estamos covered, cubiertos, Porque esa es la covered sangre with an de ice cream Cristo que cone. está sobre nosotros. because that's the blood of Christ. Pero that's over nuestros us. hechos, nuestra carne, But our doings, esa our flesh, connotación tiene that connotation de que así somos. is that's how we are. Usted ha mirado cristianos que fueron cristianos un tiempo y se olvidaron. Vinieron y Christians were cantaron Christians for a little aquí bit and they forgot. They y came luego and sang, después los miró en las and after, redes sociales saw con them una on social historia media. diferente. With a different story. ¿Estás alzando tu manita, hija? Bueno. No, eso está bien, todo está bien. Pero está terrible ese asunto, lo que dijo Martín Lutero. The Pero es situation, una verdad, but it's the hermanos. truth. Nuestra carne Our flesh
Mire, lo que pasa con la carne de los seres humanos como somos yo y usted, Human beings are flesh, just like you and I. algunos cristianos Some Christians han dejado de ser cristianos para hacerse testigos de Jehová o católicos Have left Christianity to be y se llaman Jehovah's cristianos. Witness or Catholics, and they're El so-called problema que Christians. existe en The problem that nosotros exists in us es que vivimos en una lucha is that we live interna completamente 24 horas al día an internal y battle somos 24/7. infectados por And we're espíritus. infected by spirits. Y cuando el espíritu del error The viene spirit y of nos error abraza, comes and hugs us. hacemos lo que el espíritu ese de error nos Do what the indica hacer. spirit of error tells us to do. Y ahí los mira usted alegando, gritando And we lo que see son y lo que dicen, negando lo que dice la palabra. Rejecting what the word says. Dice Judas, Jude says dice que la desobediencia Says that the empezó disobedience ¿con quién? started with who? ¿Con quién empezó? El texto lo dice, amados. The text says it. Caín. Cain. Caín. Se revela la persona contra Dios. They reveal themselves and get against God. Se hace rebelde. They become rebellious. ¿Y qué hizo Caín? And what did Cain do? Pues simplemente no aceptó alabar al accept. Señor como había enseñado su padre y To su worship madre. God as his mother and father taught Y him. él fue a alabar y adorar al Señor como él quería. And he went to go praise the Lord as he wanted. Y la palabra del Señor dice que the al word of God Señor says no le agradó porque al Señor no le agrada que that God hagamos was lo que not nos dé la pleased. gana. Because God is not pleased with us doing what we want to do. Y el Señor en su misericordia le The habló Lord y in le his dijo, mercy called him and told him, el pecado está a la puerta para sin is at ti. the door for you. Dando a entender, arrepiéntete y el Giving us asunto to está bien, understand, ¿verdad? Repent. Y en lugar de responder, ¿qué dijo él? And instead of responding, what did he say? Grande es mi pecado para que My me sin is hagas great esto. for you to do this to me. Con Dios no se argumenta, hermano. You do not argue with God. Lo que está establecido por What Dios is está established by establecido, nos guste o no nos guste. Whatever is established, whether we like it or not. Entonces ahí encontramos So we find que Noé, that Noah, perdón, este señor no sorry. solamente this man, not only fue y adoró al Señor con vegetales podridos. Did he No, go eso lo estoy praise- pegando yo, praised God with rotten Allí no dice que estaban vegetables. podridos. No, I'm just adding on. It doesn't say that they were rotten. Simplemente no era la forma de It's alabar just al not the Señor. way to worship God. Al Señor se iba con lo mejor To the Lord, you would go with the best de las ovejas, of the sheep. porque había que hacerse derramamiento de sangre. Because the shedding of blood needed to happen. Era el tipo It was a type. del derramamiento de sangre que vendría después, The shedding of blood that would come later on. de la realidad del derramamiento de la sangre de Cristo, The reality el que of the blood of aplacaría la ira de Dios The one that would sobre el pecado de nosotros. Calm the wrath of God over us. Y este señor And this man, le dijo a este, él miró que llevaba uno de los mejores borreguitos, yo creo, saw ¿verdad? that he had one of the best Y él dijo, pues yo llevo papas. animals, and he said, I'll take potatoes. Y luego las papas a lo mejor hasta eran papas malas, hermanos. And then maybe the potatoes were a little bad. Cuando alabe al Señor, alábelo en When you espíritu praise y en God, verdad, praise him in hermano. spirit and truth. Si usted es como yo, porque If you're like me, debemos ser sinceros, ¿eh? Because we need to be sincere. Yo soy muy malo para memorizar. I'm very bad with memorizing. Yo soy como el oro, I'm like gold. no como oro, Not like gold. loro. Oh, Sí, pues hay que Parrot. aclarar, porque si no aclaro uno bien van a decir, el hermano se compara a millonario, ¿verdad? No, loro. like a parrot. Yo arremedo lo que cantan, I hermano, just copy what pero they no sing, se me pega, hermano. but it doesn't stick. Pero adentro de mi But corazón inside my heart, lo hago con el mismo deseo I que do it lo with the hace same el que está desire. cantando. that the one that's singing does it. Y creo que cada vez que alabamos, I think every time that we yo praise, lloro bastante. I cry. Y cuando yo crecí se me enseñó When que I los learned- hombres no lloran. When I grew, I was taught from men. Y yo creo that que men do todavía not sigo cry. siendo hombre, ¿eh? And I am still a man.
Al Señor no le gustó eso. The Lord did Allí not like miramos that. We see la rebeldía. the rebellion. Allí miramos el espíritu del ser humano que hace las cosas como quiere. We see the spirit of humans that they do Y whatever mi they want. opinión, And in mi exhortación en este día, my opinion, my exhortation today, guíese por lo que el Señor ha establecido, por favor. guide yourself with what the Lord has already established, please. Obreros fraudulentos. Dice que Fraudulent doers, escogieron el camino de Balaam. ¿Alguien ha leído de Balaam? they chose, Como tres Balaam. cristianos han leído de Balaam. like 3 Christians have heard of Balaam. Ustedes van a tener que conseguir un pastor You're going to have to que get a les dé pastor enseñanza, that teaches you, aunque sea con un chicote, no sé cómo le irá a hacer ese pastor. with the whip. ¿Mandé? Pues yo creo que voy a tener que decirles que agarren un chicote para que les enseñen más bien. Balaam era un profeta. Balaam was a prophet. Mire, vamos poniendo las cosas de esta forma. Let's put things Cada this way. uno de nosotros Every one somos of us are profetas. prophets. No se asuste, Don't be afraid. porque yo no creo en los profetas esos que se declaman profetas como los del Antiguo Testamento. Because I don't believe those that call themselves Somos prophets like the profetas Old Testament. We are prophets. porque profetizamos Because lo we que ya profess está profetizado. what is already prophesied. Por eso somos profetas. That's why we are prophets. Tenemos dones, hermano. We have gifts. Cada uno de nosotros, usted Every podrá one of us. decir, yo no tengo ningún don. You can say, I don't have a gift. Pues yo quiero decirle que usted no ha meditado bien Tell you that you have o not no ha leído meditated, bien el librito este. or you have not read this little book. El hecho de que usted sea salvo, ese By es you el being primer saved, don que usted recibió. That's the first gift you received. Ahora, el Now, Señor the Lord nos creó con talentos. created us with talents. ¿Alguien de ustedes conoció a Juan Gabriel? Any of you know Juan Es Gabriel? cantante, hermanos. He's a singer. Digo, era cantante. Or I mean, he was. Ese señor This tenía, man, puede decirse, el don hasta de componer cantos, y muchos de ellos he had the hay. gift to make songs, and there are lots of them. Y depende to para write qué songs. usan el talento o el don que el Señor les dio. And it depends on what they use, the gift the Lord gave them. Balaam Balaam era un profeta was a prophet en una ciudad. in a city. Ese lo va a encontrar usted por allá en el capítulo. ¿En qué capítulo está? Números 22:5. Numbers 22:5. Si quiere, léalo. Yo le voy a parafrasear aquí lo que está diciendo. Go ahead and read it. I'll just summarize. Este profeta This prophet, fue invitado a maldecir a los hijos de Dios. he was called to curse the children of God. Y este señor era mitad el ser profeta And this man, le daba la being a oportunidad de prophet, practicar también hechicería. he also did witchcraft. Porque Dios no nos detiene a nosotros con nuestro libre albedrío. Because God did not hold us back. Por eso hay que aprender a alabar al Señor, That's why we como need Él to dice. Praise the Lord, how he says. Hay que aprender a servir al Señor, como We Él need to dice. learn how to praise God as he says. Esto es muy importante, This is very important. porque este hombre, la palabra nos Because this enseña, man, the word teaches us. es una historia fascinante si usted la lee, It's a fascinating story que if you read, debía de leerla, that hermano. you should read. Yo tengo el problema, ya lo he dicho algunas veces, que yo me pongo a tomar el café y a I have a leer problem that when I drink por una coffee, hora y media más o menos en when I las read mañanas. for about an hour and a half every morning, Y el problema que tengo no es el café, el problema es que se me problem I have enfría el café. it's not the coffee, it's that it gets Porque me cold. interesa más la historia que el café. Because the story is more interesting than the coffee. Y pues algunas servidoras de las que hay ahí sirviendo el café, yo creo hasta se molestan porque le digo, oiga, cámbieme mi café, por favor. And some of the servers may
get upset because I say, can you please change my coffee? Y pues trato de componer la cosa, les doy una buena propina a las personas, And I try to make up for it al with mesero o a tip. la mesera, porque pues se tiene que llevarse el café frío y echarlo al zinc, ¿verdad? Because they need to take Y esa historia the cold coffee de este and put it in señor the sink. And the story of this man, cubre bastante lugar en la Biblia. it covers a great Es una part of the historia Bible. grande. It's a great story. A big Aparentemente story. él era un servidor de Dios, He was a servant como of God. usted y como yo, con Like you nuestros and I. diferentes dones. With different gifts. Mire, la persona que viene a limpiar The person that comes to clean la alfombra y los baños y carpets, todo the eso, bathrooms, esa persona está trabajando person para Dios, no is está working trabajando for God. para mí, they're not working for me, ni para el resto de la iglesia. for the rest of the church. Esa es la voluntad que el Señor ha puesto en su corazón This is the will that the para Lord que has put on their sirva. heart to serve. Usted mira a los sugieres You see ahí. the ushers. No, esos sugieres los niños no los quieren, ve. Y algunos de ustedes tampoco, Some of you don't like them porque les corrigen a sus niños. because they correct your children. Pero es el don que el Señor les ha dado de It's the gift that the Lord has que given them. sirvan ahí. To serve there. Este señor This man le mandaron una oferta de esas del diablo, got an offer from porque the era devil del diablo, hermano. because it was from the devil. Un rey pagano ahí le mandó decir, Pagan ahí le mandó regalos king sent him ungidos con unción de hechicería, de brujería y Anointed todo lo que termina en ía, ¿verdad? Y él fue y consultó al Señor, era medio cristiano, yo And he creo, went and ¿verdad? consulted the Lord. He was Y, half Christian. bueno, no, cristiano no, porque no había cristianos todavía, Not ¿verdad? Christian because there weren't any Christians yet. Pero fue y habló con Dios. He went and Y spoke en with ese God. tiempo Dios And in that hablaba, time, hermano. God spoke. Y en estos días también. And he still does. Si usted quiere que le hable, empieza en want- Génesis hasta Revelaciones y verá todo lo que le va a decir. If you want him to speak to you, read from Genesis to Revelation. No puede decir usted que Dios no habla. You can't say that God does not speak. Dice que las primeras 2 veces que fue, The first 2 times he went, es como decir, yo, oye, Señor, it's like a saying, mí me God, gusta una muchachona que está ahí, ¿cómo I ves? like this young woman. La haré. You think I'm good enough? Pero al mismo tiempo llevo en la intención, le voy a preguntar al brujo de la esquina a ver si él me responde más claro. But it's like going with another Y intention este and going señor 2 veces dice la palabra que fue to the witch por in the agüero. corner ¿Qué es to see agüero? if ¿Sabe he usted? will answer before. ¿Si ha oído la palabra agüero? Agüero. ¿Sabe lo que es? Es Sí, un sí. mal oficio de la oscuridad. Y el Señor le dijo, no, si tú vas a ir allá, si tú quieres hacerme caso, tú vas a decirles lo que yo te diga, porque en ese tiempo ellos se movían como Dios les decía, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esto, el texto que leímos, donde dijo que tengamos cuidado con estas personas, It says for us to be careful with porque these era people abajo de la inspiración del Señor. because it was under the inspiration of God. Y la historia es larga, no se la puedo definir The story aquí. is long. Simplemente quiero que se dé cuenta I just want you to realize que las personas que servimos a Dios, los obreros que serve servimos God, a Dios, the workers that podemos serve God, caer en unas burradas horribles. you can fall into Y horrible es más, things. usted las oye cada rato. You hear them. Alguien me recuerda Once in a que while. oremos por Colombia al último, por favor. Somebody please Porque remind me to por allá pray se oye muy mal la for Colombia. situación, igual que en Texas. The situation is bad, just like Texas. Este señor le ofrecieron dinero y él This man was quería offered money. agarrar el dinero, pero He Dios wanted to no get lo the money, dejaba. But God did not let him. Dios no lo dejó. God did not let him. Pero él siguió con su ambición, But he stayed with his como ambition. algunos ahorita en estos días Like some nowadays que se llaman pentecostales de la prosperidad. that they are Pentecostal of prosperity. ¿Sí sabe cuáles son esos? Do you know which one are those? Those are? Son hermanos de nosotros, dicen que son hermanos de nosotros, They say they're our brothers. pero son hermanos muy controversiales. They are very controversial. El domingo pasado se nos fueron unas también. Se me hace que van a tener que cambiar de pastor. Va a tener que llamarle a Austin que venga aquí. Él habla bonito, él no habla del pecado ni habla de cosas de esas. No. Y tiene una iglesiona que
Nomás imagínense, la pura casa vale $7 millones. Bueno, la mía también casi vale eso, ¿eh? Ya se me alivió el corazón. Este señor no pudo maldecir a Israel. This man could Le not ofrecieron curse muchas Israel. dádivas. He was offered a lot of gifts. Si usted agarra una dádiva que alguien le ofrece If you have a que gift rompe la comunión con el and Señor, it breaks the communion with God, tenga cuidado. be careful. Usted es un servidor de Dios, una servidora de Dios. Of God. Y realmente yo tengo que decirle lo que el Señor me pone en mi corazón, Reality, no I lo have que to me gusta a mí, porque the estos Lord puts on my mensajes heart, son not what I like. molestosos, hermano. Because some of these messages are Es como diciendo, uncomfortable. habla por ti mismo, It's like saying, speak for yourself. déjame a mí, Let me. yo sirvo a Dios como yo quiero. I serve God how I want. Eso pensó este señor que hablamos primero, This man, y como obreros debemos tener cuidado porque este workers, señor we need to be careful because causó this un grande man, problema al caused a grado great que el problem. Dios se enojó, that God, hubo un man, juicio there was y a en ese judgment, juicio, and in that hermano, judgment, lo que vino sucediendo what came to happen fue que hubo una mortandad terrible del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese hombre no pudo maldecir a Israel, pero les dio una consejería, in Israel, he couldn't Fea. do anything to Israel. les dijo como diciéndole acá en el oído a una persona, no, mira, It's like no pude whispering hacer to ese someone. asunto, pero I couldn't do that. tienes unas filisteas muy bonitas. Si las envías You have casi some sin ropa Philistines. para allá, van a caer redonditos. Y sucedió, hermano. Sucedió And it happened. porque los servidores de Dios somos débiles. Because the workers of God are weak. Y luego nos valemos, no, el Señor dijo que la carne es No. débil, aunque el espíritu está dispuesto. Say the No, flesh no, is hermano, weak, no. even though the spirit is willing. No. Nosotros le dijimos al Señor que lo íbamos a seguir en santidad y debemos We told vivir the en Lord that we were going to santidad. follow him in holiness. Y eso hizo este profeta malvado, This prophet, medio profeta, This mean prophet. yo creo que ni a medio profeta llegaba, ¿verdad? it's like half a prophet. Tenía la oportunidad de hablar con Dios, He had the opportunity to speak pero with no God. quiso hacer la voluntad de Dios He didn't want to do y the will of Dios God. no lo dejó. God did not let him. Entonces acá fue por debajo de la mesa la tercera vez y dijo, And then mira, the third time was under the te voy a table. aconsejar que hagas. I'm going to let you know what Échale to las do. babies que tienes ahí. Y dice la palabra Give her, que la cosa se puso tan fea que una de las madianitas, uno de los judíos One of these iba women. entrando con una de ellas ahí al campamento y un hombre se levantó a man got up y con una flecha atravesó a la mujer y al hombre también and with an arrow, y paró la mortandad. Siempre va a haber juicios There will cuando always be nosotros judgment when no we- hacemos las cosas bien. when we don't do Debemos things de right. servir como el Señor We dice. need to serve like God tells us. La última ilustración, porque The yo lo last estoy mirando que ya illustration. están bosteceando. Because I see that you're yawning. Duerman bien, hermanos. Sleep well. Mire, yo duermo a las 11:30 todos los días I fall asleep y me around levanto a las 11:30 a.m., 5. and I wake up at 5. No son más que 5 o 6 horas cuando mucho. 5 or 6 hours the most. Me lavo la cara y todo lo demás y I luego wash el my face café, and le everything meto else, cafeína y ya coffee, con eso me caffeine, sacudo Shake off a little. para estar listo el día de hoy. Pero be eso lo ready hago today. diario, hermano, no And I nada do más this daily, ahora. Not just today. Ah, sí, pero usted ya está viejo, Oh, hermano. but you're old. Uno entiende todo eso, hermano. We understand all that. El otro hombre se encuentra por The other ahí man. los mutiladores. La tercera Mutilators. persona que dice Judas. Third person that Jude says, Es hablando de lo mismo. talking about the same thing. Estos servidores mutilan las familias, mutilan el grupo, The group. mutilan a los hijos, a las hijas, Children. mutilan los bienes.
estas personas se refería el apóstol Pablo a los judaizantes. Paul referred to these people. Si a usted le gusta mucho la música de Israel, porque es movidita, Israel's music. y ya se bailan y toda esa cosa, dance. hacen ruedas y se agarran del codo aquí, del brazo así, They go around in circles. y bailan para adelante, do. para atrás, y luego traen un manto, y bueno, una cosa bastante llamativa, ¿verdad? Los judaizantes, hermano, el apóstol Pablo tuvo problema con eso. Eran personas Apostle Paul had it. judías They were Jews. que le enseñaban, eran servidores, They were según They were cristianos, que le enseñaban a la gente que debía circuncidarse that they showed people that they needed para to be ser circumcised salvo. to be saved. Y la enseñanza que nosotros tenemos es que nosotros fuimos The salvos teaching that we have is el that we día were que nos saved the arrepentimos, day that we repent, sin añadir más cosas. without adding anything else. Se nos dieron instrucciones que había que bautizarnos, había que Giving- participar de la Santa giving Cena, instruction to había que baptize, respetar las Holy Communion, instrucciones de la Biblia, todo to eso se respect nos dio, ¿verdad? The rules of the Bible, Pero everything was nunca given. se instruyó que teníamos que circuncidarnos los varones, porque era But it una was costumbre del antiguo pacto. Never said to be circumcised. Y estos Because it was in señores the siguen past haciendo el mismo covenant. estrago el día de hoy. Yo no sé, ¿alguien ha oído por ahí de eso? Una persona, ¿eh? One person. Ya somos dos los que miramos televisión. Now it's two that watch TV. No, mire, le voy a ser sincero, es que yo miro debates I'll be honest. I watch acerca debates. de la enseñanza. Y en los About- debates ahí se da uno cuenta cómo about the teaching. piensan otros individuos. And we see how other people Hay think. unos hombres tan bárbaros, There are some men tan mutiladores de la palabra del that Señor, are such mutilizers of the word que se atreven a decir que ellos no creen en el Nuevo Testamento y se llaman cristianos. that I do not believe in the New Testament. They call Yo no themselves puedo Christian. entender cómo es eso. I can't understand that. Ellos solamente son cristianos, pero creen en la Torá. Christians, but they believe in the Torah. Esto es serio, hermanos. This is serious. Esta gente mutila todo el Nuevo Testamento. These people mutilize the Pero esa entire New gente Testament. también ordena que se circuncide la gente. These people also order Esa for people gente to be ordena que se pongan circumcised, mantos, que se pongan cierta to wear ropa, que veils, hagan certain todo eso. clothes. E inclusive les enseñan They're even que taught deben de confesar que son But judíos they need to confess that they're Jews, físicos. physical Jews. Y hay un tipo de ADN que And there's a type van y se hacen el DNA. examen. They go and Y do a test. según el grado que tienen de descendencia judía, es el tipo de judíos que son. According to how En otras palabras, Jewish they are is Un Fidel Rivas ya no se llama Fidel, ahora se llama Jacob. they even changed their names. ¿Se imagina la burrada que andan haciendo? Y ese texto que dice que This son text mutiladores says that they're es porque mutilizers. este tipo de falsos Because these servidores type of false servants hacen como les da la gana, piensan they como want, les da la think as gana. they want. A ellos no les They importa don't care. qué textos mutilan, no les texts they importa utilize. nada de eso. None of that Y puede casarse con 2, 3 mujeres porque can marry David 2 lo or 3 hizo en el women because antiguo David did it in the pacto. Old Covenant. Y lo que el Señor dijo a What the ellos Lord les said, vale. They don't care. Esto es terrible, This is hermanos. terrible, brothers. Y nosotros debemos estar And we need to be preparados porque el apóstol Prepared. le dijo eso a los filipenses. because the apostle told that to the Guardaos beware de estos perros, les dijo él. of these dogs, he said. Guardaos de ellos, de estos servidores, Beware of these evil workers. porque esos servidores son mutiladores Because de la palabra de Dios. Y they utilize the word imponen of God. los rituales del antiguo pacto para And que they usted add sea una buena judía, un buen judío. Rituals of the past Tiene covenant for you como to be a good Jew. 5% de judío, pero ya le llaman 5% judío. Jew, but Y they no le call him cambian Jew. el nombre de pilón. And then they change his name above that. ¿Se imagina? Entonces, creo yo que debemos think nosotros de ser conscientes, we need to be fijarnos aware. quién nos habla de la Biblia What the word says.
what they say of the word. No deje que le mutilen su fe. Don't let them mutilate your Su faith. fe Your ha faith sido has been que usted creyó en Cristo, that que you Él believed murió in Christ, that he died, y resucitó resurrected, y está sentado a la diestra del and he's sitting at Padre the right hand of y que God, un día volverá. and one Ese day es he will todo be el back. Evangelio, hermano. That's the entire gospel. Si usted va a cambiar parte de esa historia, es que usted are está gonna queriendo change irse con esta gente. Part of this story means that you want to be Y with yo le these people. aconsejo en el amor de Dios y en My el amor advice, in the love of God, del Padre, en el amor de Cristo, en el amor in the del love of Espíritu the Santo Father, of y en Jesus, el and the Holy amor Spirit, de su hermano and también. in the love of your Al brother fin as que el well. amor que yo tengo hacia The usted love me lo that I dio el have toward Señor. you, the Lord gave it to me. Cuando yo no era cristiano, When yo I no was le not amaba, Christian, hermano. I did not love you. Para nada, hermano. At all. Odiaba a los I cristianos. hated Christians. ¿Sabe por qué los odiaba? Do you know why I hated him? Porque yo no conocía lo que el Señor decía. Because I didn't know what the Lord said. Ahora que conozco, ahora tengo Now cuidado. that I know, now I'm careful. Le diré una historia antes de terminar ya. I'll tell you a story before I finish. Y se lo voy a recomendar a nivel general. And I will recommend it at a general level. En la vida nosotros, antes In de life, conocer a Cristo, Before knowing Christ, tenemos personas que nos casaron. we have people that married us Y estamos casados por la we're Iglesia married. Católica. by the Catholic Church. Algunas personas le dicen, si no te casas por la Some Iglesia say if you're evangélica, no you're not eres married. salvo. By the Evangelical Yo no creo eso. Church, you are not saved, and I do not Yo believe that. creo I believe que cuando yo me casé that when y I el married, pacto I'm que yo married, hice, and the lo hice covenant con that el I made, corazón. I did it with the heart Yo no necesité didn't casarme need otra vez con mi esposa. to marry my wife again. Y ahora menos, pues no se puede mover la pobre señora. Mire, la madrina que nos casó y el padrino These people eran that unas married us, personas conocidas de nosotros, They were- de las mismas familias ya del rancho donde venimos nosotros. people that we knew from the village where I come from, Y- where we came from. Y la madrina era una mujer puertorriqueña. And this woman was puertorriqueña. Y aconteció que, si alguien happened. conoce a Antonio Carrillo, no sé si lo conocen o no, That if anybody knows this man, él es un hermano en Cristo que He's tiene a una brother in historia Christ. bastante buena. that has a very good story. Él era un testigo de Jehová y yo me aferré a sacarlo de allí y el He was Señor lo Jehovah's sacó. Witness. Y yo nada más I le wanted to hablé take him out of there, and I only spoke y el to him. Señor, el Espíritu Santo lo convenció. The Holy Spirit Y ahora convinced es him. un cristiano. And now he is a Christian Pero era un servidor de esos que servía a was a medias server. también y le fue como en feria. that would serve halfway. Entendió el understood juicio de Dios the judgment of y God. ahora sirve al Señor bien. Now he serves the Lord. Cuando right. esto sucedió, hermanos, happened. este muchacho, como era tía de él, la madrina, This me woman, dijo, since ¿sabes qué? Vamos a llevarle a mi tía Lucy el She was his Evangelio. aunt. We will take the gospel to my aunt. Y nos fuimos a llevar el Evangelio, And we went to take the gospel. retiradito, allá en Mesa, ¿verdad? El gas cuesta, hermanos. En ese tiempo costaba menos, Gas is Hace- costly. hace como Back then it was 40. a little cheaper. como 40 años más o menos. About 40 years ago. Y yo iba con mucho gusto, con mucha pasión y todo. Y mire, venimos a traerle la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice esto y esto Hey, we otro y bring the esto word of otro. God, and the Bible says this, and that. Y me paró la señora. She stopped. Me dijo, no. she A said, mí no "No. me salgas con esa cosa, dijo. Don't come at me with Yo that. estoy enseñada. I'm already taught. Todos somos salvos. We are all saved. ¿Se imagina que todos somos salvos? Can you believe that? That we are all saved? Bueno, todos los que estamos aquí sí, pero Well, todo el everybody that mundo is es here. salvo. But is the No. whole world saved? No. Dijo, de modo que lo siento mucho, pero aquí no She said, cabe I'm eso. sorry, Y but that does not fit here. pues si no te gusta, ya sabes don't por like dónde it. llegaste. You know where you came from. Y la verdad, yo creo que a mí me afectó eso, hermanos. And in reality, this affected me. Y no visité la casa de Dios más que 2 veces después que me casaron. And I Unas didn't 3 visit their veces, yo house creo. 2 or 3 times after they married. Se me comunicó que la señora, mi madrina, había muerto. And I was Y told dije, that pues voy a ir a visitar a la familia. That this Tenían woman had solamente passed, una and I went hija to y go visit adoptada. the family, and they only had one daughter, and she was adopted. Llegué al lugar ahí, I got there. encontré la familia. I found the family, No conocía a nadie más I que didn't a know los anybody. conocidos míos. but the people that I knew. Y empecé a sentir una culpabilidad horrible, I hermano. started to feel terrible guilt Le estoy diciendo esta historia, hermano, you the porque a mí story. me gustaría because I would like
que no seamos extremistas. for us not to be Si no nos aceptan el evangelio, de todos modos un They día did nos not accept the ayudaron en gospel. algo. One day they helped us in Y hay something. que visitarlos de vez Let's en visit them once in a cuando, while. darles las gracias Give por lo them que hicieron por thanks for what nosotros. they did for us. Y yo realmente llegué y no hallaba qué hacer, hermano. Tenía una culpabilidad horrible de ir y mirar a su hija adolorida por la muerte de su madre. For the death Y yo of her llegué al mother. grado que pensé no hablarle a esta muchacha. I Pues ya es came una and even señora thought ya grande también, ¿verdad? to not speak to her daughter. Y pues empecé a meditar And I started meditating. y dije, voy a tener que ir a hablar con ella y I said, I'm decirle gonna have quién to go talk soy, to her porque and estoy tell aquí. her who I am, Y ya why me I'm presenté here. con ella y le dije, I yo soy presented fulano de myself. tal I'm this person. y estoy aquí por el motivo de tu mamá. And I'm here because of your mom. Pero hubo cristianos There were Christians. extremistas There were extreme Christians. que cuando un Extremists. hombre se subió a predicar, ellos when a se man salieron. went up to preach, they left. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? You know what the worst thing Era un is? discípulo mío. It was one of my disciples. Hermanos, hay que tener cuidado con Brothers, we esto. need Hay to be que careful with this. apreciar a We los need to seres appreciate humanos people. cuando te They ayudan help you por lo que hicieron en tu to vida. get in your life. El hecho de que ellos no crean como tú, no te puedes olvidar de lo que Even though they hicieron don't por ti. believe like you can't forget what they have done for you. Te lo aconsejo en el amor del advise you, Señor, no in the tienes love of que hacerlo. Lord, you don't have to do it. Pero yo miré tanto el But I extremo saw de este discípulo que yo the discipulé y que extremes. se entregó al Señor y que sigue Yeah. sirviendo al Señor con una historia media diferente de esa gente que creen que hay que no ir a la iglesia. Porque en el antiguo pacto, perdón, cuando la iglesia primitiva nació, When the first church was born, se congregaban en casas y ahora él se Congregate in congrega en su houses. propia casa. and now he just congregates at Y home. eso no es lo que la palabra del Señor enseña. That is not what the word of God teaches. En el libro en la carta a los Hebreos dice que no os dejéis de congregarte. Congregarte es reunirte, Stop como reuniting. algunos lo tienen por costumbre. Creo que no debemos ser extremistas I don't think we y don't creo que need debemos to be ser extremists. agradecidos We need to be con grateful estas with personas. these people. Con esto cierro ya. With this I close. La rebeldía. Rebellion. El último punto se lo voy a dar en el otro mensaje porque si no se me van a dormir. I'll give it Ya the se next fue la message. mitad casi de aquí enfrente, ya está vacío, mire. Que no ve que van a tener carne asada y toda la cosa. Y no invitaron, ¿eh? La rebeldía. En otro mensaje vamos a hablar acerca del tercer hombre que fue In another message, we'll Coré. speak of the third man that was La Korah, rebelión que hizo the Coré. rebellion that he did. Coré hizo lo que hizo el diablo en el cielo. He did what the Lo devil mismo. did. Después Heaven. vamos a hablar de eso. We'll speak about that after. La rebeldía, Rebellion, la desobediencia, disobedience, la avaricia en los ministerios, porque este señor con que no hablamos, porque no me alcanzó el tiempo, él tenía el ministerio This man, he de had the ministry. ministrar en el tabernáculo. in the tabernacle. Y después vamos a hablar de eso. Cuando nosotros nos desviamos de lo que dice la palabra del Señor que tiene usted allí en una Biblia, no tiene que buscar intérpretes. Allí hay diccionarios, hay comentarios, hay todo. Usted puede hacer un exégesis de todo lo que quiera saber. Y no dejarse llevar por lo que un atarantado de esos mutiladores le digan que tiene que hacer. Not let yourself be deceived. ¿Por qué? Why? Porque la mayor parte de ellos, como majority of Caín, them, like terminó muerto espiritualmente. He ended up dead spiritually. Algunos de estos Some servidores of these, del que estuvimos hablando, of the ones that we were Balaam, speaking en uno de los Balaam. juicios, of, one of the judgments, terminó muerto en el juicio de Dios y obvio muerto espiritualmente también ended up por las dead in the enseñanzas judgment que of fue a God. darle a los madianitas and para spiritually dead. convencer a For the teachings he meter took. a Israel a pecar. Y después vamos a hablar de Coré. And after we'll talk of Korah. Es muy importante eso. Very important.
porque Coré fue otro de los mutiladores de He las was one of the familias. mutilators of families. Póngase de Go pie ahead and stand en esta tarde this afternoon, y le invito, and I invite you, le voy a invitar a esto, and I'll invite you to this. a pasar y hacer una Come oración. forward and have a prayer. Esa oración la vamos a hacer This prayer, para no caer al engaño we'll do it to de not fall personas que se consideran for people muy sabios. consider themselves too wise. Le hablan de Biblia, le hablan Speak of Bible, de la historia, le hablan de todo, pero usted tiene que dejar de hacer algunas cosas que están registradas en este libro, en el Nuevo Testamento. Ya vamos a cerrar este asunto y vamos a hacer un llamado a salvación. En esta iglesia we'll siempre make se a hace eso. calling to salvation. Siempre se le invita, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no se le invita a creer en Dios. Usted ya We're not cree. called to believe in God. Se le invita a pedirle a Dios We're perdón. invited to ask God for forgiveness. El pastor no es el que perdona es el Pastor is Señor, not the porque one Él that está forgives. aquí. It's the Lord because He is here. El apóstol Pablo dijo que era Apostle Paul said necesario that it was necessary predicar to preach y luego que las personas confesaran. and then for people to confess. Dice en el capítulo 10 de Romanos y el verso 8, cerca de cada uno de nosotros está la palabra, en su boca y en su corazón, y este es el mensaje que predicamos cada vez que se habla del Evangelio. No se salga sin entregar su vida a Cristo si no lo ha hecho. Do not leave without giving your life to Christ if you have not ¿Por done it. qué le invito? Le Why do I invito invite porque entrar y salir a la iglesia no es Going ser in and out of cristiano. church is not being a Christian. Eso es ser nada más participante de andar entrando y saliendo. Partakers of going in and out. Y está bien que venga hasta que el It's okay that Espíritu you Santo come le toque. until the Holy Spirit touches you. Dice que usted debe de confesar al Says that you need to Señor confess the Lord como su as Salvador, your Savior. y esa es la That invitación. is the invitation. Dice que si nosotros confesamos So that if we confess que Dios levantó a Jesús de los muertos that y God creemos en rose nuestro Jesus corazón from the dead and we believe in our hearts, que el Espíritu Santo that the hizo Holy esta Spirit obra, did this work, seremos we will salvos. be saved. Solo que tenemos que hacer una decisión. Just that we have to make a decision. De modo que si hay alguien If there's somebody que no ha hecho una confesión that has not sincera, sincerely, aquí estamos. we are here. Pero también estamos orando por are alguien also praying for que tenga algún problema, alguna has a problem, situación, a situation, alguna confirmación de algo que siente o que le pasó. something that they La feel invitación happened to está them. abierta. The invitation is open. Pase hacia adelante, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Ask the Lord. Vamos a empezar orando por Colombia, por Texas y Colombia. Padre, aquí estamos en tu presencia. Tu palabra nos enseña que terremotos, inundaciones, enfermedades, temblores, habrá mucho estrago en la tierra, Señor, y no estoy diciendo que ya es el último día. Pero todas estas señales, Señor, de estas inundaciones en Texas y en Colombia, Señor, no te estamos diciendo que las pares. Estamos intercediendo para que se haga tu voluntad y que lo que está pasando, Señor, en estos lugares se lleve a cabo el propósito tuyo, Señor, llamando la atención a personas, Señor, que te necesitan, ya que sabemos que todos somos necesitados. También, Señor, oramos por Marina y Tiffany, por sanidad. Suplicamos, Señor, en tu presencia. Dices tú, Señor, que será hecho de acuerdo a nuestra fe, pero también será hecho de acuerdo a la fe de las personas. Cuando una persona no tiene fe, Señor, por lo regular pide ayuda, y estamos orando para que tú toques estas almas, Señor, que necesitan
en su salud. Creemos, Señor, que tú has escuchado la petición, Señor, que nosotros hicimos por estas personas que se nos comunicó, Señor. Señor, tú conoces el entrar y el salir de cada una de las personas en esta tarde, Señor. Y mi hermana, Señor, sé que te ama porque conozco los deseos de su corazón. Y en esta mañana te suplico, Señor, haciendo una reprensión a todo espíritu de culpabilidad, porque ese espíritu me visitó a mí el viernes, Señor, en aquella velación donde ya estaba deseando yo, Señor, salirme por la culpabilidad, no atender a lo que yo había ido. Por ello, mi Señor, reprendo a toda culpabilidad, a todo error, todo lo que esté en el corazón de esta hermana, y que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndola, Señor, enseñándole, Señor, que el amor tuyo sobrepasa todo entendimiento, todo lo que nosotros entendemos, todo lo que nosotros pensamos, Señor, negativo. Tu amor sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo dé liberación a sus pensamientos, a sus ideas, a sus errores. Que le recuerde, Señor, que aun cuando pecamos, tú dices en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos ante ti, no ante el pastor ni ante un servidor, ante ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, por lo tanto, Señor, suplico que el motivo, Señor, de mi hermana de estar aquí en tu presencia, Señor, le toques su mente, Señor, que ella pueda entender que los seres humanos aquí en la tierra nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar y tú nos puedes sanar divinamente, pero también nos has dado, Señor, herramientas físicas para contraatacar, Señor, estas enfermedades. Que estemos confiando en ti y que busquemos, Señor, la solución también. No es que necesitamos obrar ante tu presencia, necesitamos obrar ante nosotros, Señor. Por lo tanto, Señor, en ti, Señor, confiamos, en ti estamos seguros, Señor, que tú harás. Bendice a nuestros pequeños, Señor. Pase los pequeños, por favor. Bendice, Señor, a cada uno de los que pasaron aquí al frente. Bendice a los que están atrás. Bendice a los que salieron por el motivo que salieron, Señor. Que la voluntad tuya se haga, Señor. La voluntad mía quisiera que hubiera la sanidad en un momento, que hubiera salvación en un momento, que hubiera paz en un momento. Pero tú, Señor, tienes un propósito en cada servidor aquí, y por ello, siendo un Dios soberano, siempre diremos que se haga tu voluntad, Señor, y no la de un orador. Tu voluntad. Tú lo dijiste en la presencia tuya cuando clamaste y dijiste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú dijiste: Señor, si es posible esta copa pase, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Por lo tanto, Señor, en tus manos estamos confiando. Gracias, Señor, gracias. Ahora sí tenemos una escritura con nuestros pequeños. Recuerden, nuestros pequeños es el futuro de esta casa de oración, de esta iglesia, de esta congregación. Estos jóvenes, estos adolescentes que hacen un grupo, ellos eran el futuro cuando eran niños
y ahora ya son servidores. Señor, aquí estamos ante tu presencia, Señor, con nuestros pequeños. Nuestros pequeños, Señor, son vulnerables, Señor. Quisiéramos decir que son inocentes, que son limpios, pero tú eres el único que sabe cómo son los niños, Señor. De que son vulnerables no hay la mejor duda. Por eso, en esa vulnerabilidad que tienen, Señor, te suplicamos, guárdalos, Señor, cuídalos, Señor. Si nosotros los adultos cometemos errores, ¿por qué un niño no puede hacerlos? Por ello, Señor, oramos para que los guardes, Señor, para que en su crecimiento vayan aprendiendo tu palabra, para que ellos, Señor, con sus textos bíblicos que estudian, se vayan grabando en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos para ser despedidos. Gracias, Señor, por tu presencia. He traído tu palabra, Señor, acerca de lo que dijo el apóstol Pablo, cómo trata a los obreros fraudulentos, Señor. Lo ha hecho desde Génesis, Señor, y lo hará hasta Revelaciones. Y por ello, Señor, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de hablar de tres personalidades que prácticamente tienen la misma connotación, la rebeldía y todo eso, Señor. Ahora, Señor, ya que lo expuse, ya nos vamos. A ti sea la honra y la gloria. Suplicamos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Cántalo. Si eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Si hoy hago gozo en mi corazón, dile te alabaré, te alabaré. Levanta tu voz una vez más y díselo. Y te alabaré.